Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro de Urantia. Esta vez estamos en el epígrafe 6, La bondad de Dios, del documento número 2, La naturaleza de Dios, de la parte primera, el universo central y los superuniversos. Y bueno, pues al igual que hemos estado haciendo con estos epígrafes anteriores de este documento número 2, la naturaleza de Dios, pues realizaremos ese esfuerzo de armonización respecto de lo establecido por los reveladores del libro de Urantia para las décadas 20-30 del siglo pasado con respecto a la más avanzada información espiritual que recibimos de los textos modernos de a partir de 1960. Y sin más preámbulo, dice así: 6. La bondad de Dios. En el universo físico podemos ver la belleza divina. En el mundo intelectual podemos discernir la verdad eterna. Pero la bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual, de la experiencia religiosa personal. El mundo espiritual de la experiencia religiosa personal. Solo ahí podemos sentir la bondad de Dios. ¿Por qué dice experiencia religiosa personal si estamos hablando de espiritualidad? Bueno, es sencillo. Religión es una palabra que viene del latín, que se compone de dos: re, ligare. Ligare es unir. Re es volver a unir lo que cree que está separado. Interpretación avanzada. No lo que está separado, lo que cree que está separado. Por tanto, religión es un término válido. Ya sabemos que la espiritualidad pretende que sustituyamos los significados distorsionados que las palabras han adquirido por el uso en el tiempo en este mundo de mente. Religión es una palabra que a muchas personas les trae prejuicios terminológicos debido a experiencias que han vivido que, bueno, pues no fueron totalmente satisfactorias para ellos. La religión puede traer prejuicio terminológico para un estudiante de espiritualidad, también puede no hacerlo. En cualquier caso, Urantia siempre nos distingue entre religión evolutiva y religión revelada, precisamente para que diferenciemos los dos significados que religión tiene para nosotros, uno de ellos que puede generar prejuicio, religión evolutiva, pero mantiene el vocablo religión y le asigna otro calificativo: revelada, la resultante de la revelación, para que suprimamos el prejuicio terminológico. La bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual de la experiencia religiosa personal, la experiencia de reunirse, de abandonar la creencia en la separación. Y esa experiencia religiosa personal, más bien, esa experiencia religiosa es personal en el sentido de individual,
no es colectiva porque la experiencia religiosa colectiva implica una serie de aspectos sociales previos, formales, ritualísticos, que pueden producir esa experiencia personal o no, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, esa experiencia religiosa personal se refiere a la espiritualidad. La bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual, no en el social derivado de la religión evolutiva, en el mundo espiritual de la experiencia religiosa personal que proporciona la religión revelada, siempre más avanzada que la religión evolutiva. La religión evolutiva es la resultante de la distorsión de la revelación. Ya sea una revelación de tercer nivel, aquí personas y enseñanzas que podemos acceder a ellas con los sentidos físicos, ya sea de segundo nivel, la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo, ya sea de primer nivel, el reconocimiento de tu naturaleza espiritual, del Cristo en ti, reunido ya con Él, por el que aparece toda esa experiencia resultante de la reunión. Sigue diciendo, en su verdadera esencia, la religión es fe y confianza en la bondad de Dios. En su verdadera esencia, la religión, podríamos avanzar este concepto, es la fe y la confianza que proporcionan las certezas dimanantes de la experiencia íntima y personal del mundo espiritual en ti, en tu experiencia actual vital. Ya nos lo dice un curso de milagros, características de los maestros de Dios. Un maestro de Dios es el que está finalizando la etapa de aprendizaje máxima posible en esta experiencia. O superada, se dice máxima porque frecuentemente no se pasa de un determinado nivel, pero no hay límite. Hay algunos seres ascendidos que lo han realizado en una sola existencia física. Véase Ramta. Sigue diciendo, Dios podría ser grande y absoluto, e incluso inteligente y personal de algún modo en la filosofía. Pero en religión, Dios debe ser también moral, debe ser bueno. Y fijaos, una primera armonización importante que debemos hacer, que se contiene en el libro Durantia, solo que ese contenido no está expresado con completa claridad aún. Pero una primera armonización que hay que hacer, derivada de esta frase, es que nos está exponiendo un concepto de bondad de Dios sabiendo que nosotros no hemos abandonado el sistema de pensamiento de los opuestos y tenemos en nuestra mente los dos polos del bien y del mal. Por eso nos dice, Dios es bueno, debe ser bueno. Os lo explico a vosotros para que lo entendáis. Vosotros, como estáis en la polaridad, pues Dios es bueno y no es malo. La explicación más avanzada, armonizada con los textos modernos, es que Dios es. Dios no es bueno porque sea lo contrario de malo, es que Dios es.
Y aquí, para entender lo que es Dios, decimos que su manifestación es el resultado de la voluntad de elección del paradigma del amor infinito. Tampoco son palabras adecuadas para describirlo, porque son palabras humanas calificadas. Y bueno, pero es lo máximo que podemos entender aquí ahora mismo. En el momento en el que se da esta revelación, destinada a un mayor público que al iniciado, se entiende que ese público tiene que trascender la polaridad aún. Entonces se le dice, no, Dios es bueno. No, eso es un invento de aquí. Dios es. Por supuesto, nosotros, en nuestro sistema de pensamiento de los opuestos, lo entendemos mejor como Dios es bueno. ¿De acuerdo? El hombre podría temer a un Dios grande, pero solo en un Dios bueno puede confiar, y solo a un Dios bueno puede amar. Confianza, comprensión, Dios es bueno, ingredientes fundamentales para el poder sentir el amor por Dios, que Urantia lo refiere directamente como mayor expresión para la mayoría que podamos conocer como el amor a un padre, que también es superable y también se está superando en las últimas revelaciones, porque una vez que se abandona la creencia en el mal, no hace falta referir la bondad de Dios dentro del sistema de los opuestos. Un padre sería lo más bueno para un hijo, pero es que ni siquiera en nuestra experiencia un padre podría ser lo mejor para un hijo. Por eso siempre hay un concepto de Dios ampliado que nosotros iremos ampliando y que infinitamente iremos ampliando, ya que Dios es infinito, con lo cual nunca acabaremos de ampliar nuestro concepto de lo que Dios es según en algún punto causal de la manifestación de la realidad total, porque si decimos en algún momento, pues terminará el sueño y ya no habrá un momento posterior, porque ya se habrá acabado el tiempo, entonces habrá que decir en algún punto causal, es más correcto, de la manifestación de la realidad total, iremos alcanzando pues un concepto cada vez más avanzado de lo que es. Por ahora está bien que entendamos estos conceptos de Dios, los de Urantia y los más avanzados de los textos de la sexta revelación de época, 1960 en adelante. El hombre podría temer a un Dios grande, pero solo en un Dios bueno puede confiar y solo a un Dios bueno puede amar. La bondad de Dios es parte de la personalidad de Dios. La personalidad de Dios es esa diferenciación que se produce en el Dios total, en el Dios absoluto e infinito, en el yo soy, dice el libro de Urantia muy poéticamente, que escapa de las cadenas de la infinitud y de la absolutez para poder darse a conocer a los hijos que viven esas experiencias irreales de subrealidad de segundo nivel. Y por ello, pues esa manifestación personal de Dios es la que podemos conocer, porque nos dota de personalidad para que podamos reconocer a otras personas. Y así, después de reconocerlas, amarlas, que es la consecuencia natural de reconocer a Dios. Comprensión, reconocimiento y amor. En nuestro caso, tenemos que comprender a Dios primero intelectualmente, luego profundamente, la experiencia religiosa personal, íntima e individual, aunque puesta en práctica con
todos los demás seres vivos para reconocer la unidad. Así se le conoce a Dios. Primero se le comprende, luego se le conoce, luego se le ama. Y ese es el camino. La bondad de Dios es parte de la personalidad de Dios. Y su plena revelación aparece tan solo en la experiencia religiosa personal de los hijos creyentes de Dios. Es decir, diciéndolo en un significado más avanzado. Y su plena revelación para nosotros aparece tan solo en el reconocimiento que vayamos realizando de nuestra naturaleza y la convicción que eso produzca en nosotros como dimanante directamente de su naturaleza. Aparece tan solo en la experiencia religiosa personal de los hijos creyentes de Dios. Aquí hijos va referido a todos los hijos. Lo pone con minúsculas, parece que se refiere a nosotros, pero realmente la plena revelación de Dios nos dice en algún otro sitio, el libro de Urantia, que al ser un ser infinito es una revelación dinámica. Sigue diciendo, la religión implica que el supermundo de la naturaleza espiritual, el mundo por encima de el supermundo de la naturaleza espiritual, ya el libro de Urantia va apuntando al no dualismo. Todavía no apunta claramente, pero ya va apuntando. Supermundo, mundo superior. Este es el inferior. El inferior es una subrealidad. Todavía no dice claramente que no existe y que es una ilusión y un sueño, pero bueno, ya va apuntando. La religión implica que el supermundo de la naturaleza espiritual conoce las necesidades fundamentales de este submundo, del mundo humano, y responde a ellas. Allí conocen lo que necesitamos aquí y responde a esas necesidades. Dicción más avanzada. Allí entienden las creencias ilusorias de necesidad que tenemos aquí y responden para suprimir la confusión de la cual derivan esas creencias ilusorias. La religión evolutiva, aquí claramente ya Urantia se refiere a las religiones del mundo a lo largo de la evolución de la humanidad. La religión evolutiva puede llegar a ser ética, pero solo la religión revelada puede hacerse verdadera y espiritualmente moral. ¿Por qué? Porque solo en la religión revelada hay una experiencia íntima y personal de reunión. Porque en la religión evolutiva puede haberlo. De hecho, la religión evolutiva ha facilitado el que algunas personas diesen el paso adicional en ese avance por la línea de aprendizaje hacia la experiencia íntima y personal. Y dentro de la religión evolutiva hay experiencia íntima y personal. Pero la garantía de la experiencia íntima y personal proviene de la religión revelada. La religión evolutiva no siempre la consigue. Depende del grado de avance, del grado de verdad que contenga.
El antiguo concepto de que Dios es una deidad dominada por una moralidad augusta fue elevado por Jesús a ese nivel afectuoso y conmovedor de íntima moralidad familiar, de la relación padre-hijo, de la cual no hay ninguna más tierna y bella en toda experiencia mortal. Pues los dioses previos a Jesús eran dioses distantes, severos, muy sabios y muy justos, pero sin ese afecto cariñoso, íntimo, familiar que podemos reconocer en la relación padre-hijo y que podemos avanzar en ella y superarla en ese concepto. Jesús, dice el libro Urantia, tuvo una lista de objetivos cuando se encarnó. Urantia utiliza el término técnico, cuando se auto-otorgó. Tenía una lista de objetivos. Los dos principales eran revelar la naturaleza amorosa del Padre y, como consecuencia, revelar la familia fraternal que constituía la humanidad. Todos hijos de un Padre amoroso, por lo tanto hermanos, fraternalmente amorosos también. Hubo más objetivos, pero esos eran los dos principales. El que podamos alcanzar un concepto más elevado de Dios que el que dio Jesús no significa que el que dio Jesús no sea totalmente verdad, sino que es una verdad adaptada a nuestra mejor comprensión. ¿De acuerdo? Con lo cual, si alcanzamos un concepto más elevado del Padre, este no excluirá el carácter afectuoso y amante del Padre para con sus hijos, sino que lo enriquecerá. Sigue diciendo, ahora abre algunos conceptos humanos que el libro de Urantia considera que contienen gran verdad, dados a lo largo de la historia hasta ese momento, que por supuesto pues son susceptibles de armonización para que no generen contradicción, porque son conceptos adaptados al nivel evolutivo de otras épocas. Dice, la abundancia abre de la bondad de Dios conduce al hombre descarriado al arrepentimiento. Cierra. Bien, la abundancia de la bondad de Dios conduce a la criatura humana al reconocimiento de su error. Abre, toda buena dádiva y toda dádiva perfecta baja del Padre de las luces. Cierra. Bueno, esta no tiene que armonizarse. Sí, en el sentido de buena dádiva. Bueno, pues porque las habría peores. Bueno, sistema de pensamiento de los opuestos. Es decir, toda dádiva perfecta sería una expresión más acertada. Podría armonizarse como toda dádiva perfecta baja del Padre las luces. Y sería un concepto más avanzado. Abre. Dios es bueno. Punto y coma. Es el refugio eterno del alma de los hombres. Cierra. Completamente verdad, salvando la polaridad. Dios es el refugio eterno del alma de los hombres. Abre. El Señor Dios es misericordioso y benévolo. Es paciente y abundante en bondad y verdad. He mezclado bondad y verdad y me ha salido un palabra.
Bien, pues valgan las armonizaciones que hemos realizado en los epígrafes anteriores sobre la misericordia de Dios. Paciente y abundante en bondad y verdad. Abundante, abundancia plena, máxima, absoluta, infinita. Abre, probad y ved que el Señor es bueno. Bendito el hombre que en él confía. Esta además es muy avanzada. Probad y ved que el Señor es bueno. Probad. Esta es potente. Poned en práctica esta información y descubridlo vosotros mismos. Alcanzaréis logros que os reportarán certezas. Probad y ved. Abre. El Señor es misericordioso y lleno de compasión. Es el Dios de la salvación. Cierra. Bueno, esta es perfecta. No necesita armonización. Abre. Sana al acongojado y cura las heridas del alma. Es el benefactor todopoderoso del hombre. Tampoco necesita armonización. Cierra. Continúa el texto. Esta vez ya ha superado los conceptos y sigue explicando el revelador. El concepto de Dios como rey, juez, aunque fomentó un elevado nivel moral y dio origen a un pueblo respetuoso de la ley como grupo, pueblo judío, abandonaba al creyente individual en una triste posición de inseguridad respecto a su situación en el tiempo y en la eternidad. No nos vayamos a creer que esta triste posición de inseguridad no está vigente. Está en nosotros, dado que esta información que nos viene dando Jesús, cuarta revelación de época, ya hace tiempo, la hemos comprendido intelectualmente muy bien, pero no la hemos integrado todavía. Con lo cual, si no estuviésemos en una triste posición de inseguridad respecto a nuestra situación en el tiempo y en la eternidad, pues seguramente no acudiríamos a la última información espiritual revelada, la que actualmente estudiamos. Con lo cual, está plenamente vigente esta explicación. Los profetas hebreos más recientes proclamaron que Dios era el Padre de Israel. Solo. Jesús reveló a Dios como el Padre de todos los seres humanos. Ahora, con el natural avance de la filosofía biocentrista como consecuencia de la mayor asimilación de unos conceptos más avanzados de espiritualidad profunda, podríamos ampliar de todos los seres humanos a todos los seres vivos. El entero concepto mortal de Dios está trascendentemente iluminado por la vida de Jesús. Bueno, yo creo que cualquiera que se acerque a la vida de Jesús se da cuenta de esto. Es decir, la vida de Jesús refleja nítidamente la personalidad en naturaleza del Padre, ejemplificada por la propia vida de Jesús entre nosotros. El entero concepto mortal nuestro concepto de Dios actual, está trascendentemente iluminado por el ejemplo de la vida de Jesús, por supuesto. No solo por el ejemplo de la vida de Jesús, sino por el enriquecimiento posterior que nos da Jesús
en revelaciones directas suyas, explicativas de el contenido de mensaje que ejemplificaba su vida, de una forma más avanzada. Ahora, el altruismo es inherente en el amor paterno. Altruismo, actuación en pro de los demás sin intereses, sino por puro amor a los demás, puro, desprovisto de otro interés que el bien de los demás. El altruismo es inherente en el amor paterno. Aquí también Urantia apunta a un concepto muy elevado de amor divino. Aquí Urantia también apunta muy arriba en la descripción de la naturaleza de Dios. Dios no tiene otro interés que su Hijo, su tesoro. Le decía el padre al hijo pródigo: Hijo, mi tesoro eres tú. Padre, me he fundido tu fortuna. Hijo, mi tesoro eres tú. Un concepto más avanzado del altruismo inherente en el amor paterno sería esa idea maravillosa de que para Dios cada uno de sus hijos, ya sea directos o indirectos, por describir de alguna forma la diferencia entre sus hijos de creación y los fragmentos del soñador que somos potenciales, que estamos aún en la irrealidad. Salvando esa idea, todos nosotros, para el Padre, es como si fuésemos cada uno su único hijo. ¿Qué mayor concepto de altruismo que ese? Indicativo y revelador, de nuevo, del amor infinito. Dios no ama como si fuera un padre, sino como un padre. Y esto es muy interesante porque hay algún concepto humano sobre Dios panteísta. Dios es la energía universal, Dios es el absoluto incondicionado. Son conceptos impersonales. Que la energía universal inteligente y el absoluto incondicionado te puedan amar como lo haría un padre, no es un concepto avanzado sobre Dios. Más avanzado es la realidad. Es que no te ama como si fuera un padre, sino te ama como un padre que es. Y más que un padre. Pero para nosotros, como un padre es verdad absoluta. Él es el Padre en el paraíso de todas las personalidades del universo, incluso de las potenciales. Nosotros somos personalidades porque la pelota está en nuestro tejado. Por eso lo dice Urantia. No, sois personalidades. Ya somos personalidades. La pelota está en tu tejado. Es decir, depende de tu elección. El Padre hace todo lo que puede hacer y tú eliges. El hijo soñador, desde luego, despierta. Y sus fragmentos, todo el que lo elija, es convalidado como si hubiese sido creado por un hijo no soñador, despierto. Es decir, el Padre da todo a todos, incluso en la potencia de llegar a ser. Esto es un concepto muy avanzado de esta sexta revelación de época, procedente de un curso de milagros directamente, que se puede armonizar perfectamente con esta cuestión de que Dios es el Padre en el paraíso de todas las personalidades del universo. Sigue. La rectitud implica que Dios es la fuente de la ley moral del universo. Bien.
Ese es el concepto del Dios previo a la venida de Jesús. La verdad muestra a Dios como revelador, como maestro. Sí, Dios da la respuesta al sueño. Me tenéis que reconocer para reconoceros. Me tengo que revelar. Tengo que volver a enseñaros quién soy, porque así entenderéis quiénes sois. Revelador, maestro. Pero el amor da y anhela afecto, busca comunión comprensiva, tal como la que existe entre el Padre e Hijo humanos. La rectitud puede ser el pensamiento divino, pero el amor es la actitud del Padre. La suposición errónea de que la rectitud de Dios era irreconciliable con el amor altruista del Padre Celestial, concepto antiguo, Dios no te puede amar porque a Dios le tienes que temer, porque es el máximo juez, el más recto y por lo tanto severo. Y eso era irreconciliable con el amor de Dios. La suposición errónea de que la rectitud de Dios era irreconciliable con el amor altruista del Padre Celestial presuponía una falta de unidad en la naturaleza de la deidad. Claro, era un concepto de Dios disociado, no unificado, como resultante de nuestra propia disociación, no de la mentalidad uno, divina, completamente unificada. Causa de la paz absoluta, la paz de Dios que supera todo razonar, resultante de esa unificación e integración completa, sin fisuras, la esfera totalmente redonda, sin aristas. Debemos pasar a un concepto de Dios unificado. El otro concepto era irreconciliable con el amor altruista del Padre Celestial. Presuponía una falta de unidad en la naturaleza de la deidad. Dios es una cosa, pero no es la otra. No, perdona. No, no. Cada uno de las características de la naturaleza de Dios explica las otras, porque está unificado. No hay posible verso suelto en la naturaleza de Dios. Como esa separación de las características de la naturaleza de Dios se dio, ese concepto imperfecto, anticuado, condujo directamente a la elaboración de la doctrina de la expiación con minúsculas. No confundamos el nuevo concepto de expiación que nos da un curso de milagros. La expiación con minúsculas era sencillamente: somos pecadores, hemos nacido bajo el pecado. Para que Dios nos redima, tenemos que sacrificarnos y sacrificar cosas para que Él nos vuelva a admitir. Porque no estaba unificada la naturaleza de Dios. No, 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 no. Dios, ante todo, es un Dios recto. Por tanto, severo juez. Por lo tanto, no te va a salvar su amor. Tendrás que penar por tu falta. Dice Urantia, que es un asalto filosófico a la unidad y al libre albedrío de Dios. Por supuesto. Por supuesto. La sexta revelación de época, ya esto está clarísimo por el concepto avanzado que nos dan de Dios. Ya está clarísimo. Aquella época, 20, 30 años 20, pensad que no estaba tan claro para todo el mundo todo esto. El amoroso Padre Celestial, cuyo espíritu mora en sus hijos de la tierra, el ajustador del pensamiento, el Espíritu Santo
diría un curso de milagros, por resumir. El amoroso Padre Celestial, cuyo espíritu mora en los hijos de la tierra, no es una personalidad dividida, una de justicia y otra de misericordia. Eso es el concepto de Dios de una mente dividida, que lo hacíamos nosotros. Nuestra mente está dividida, pues un concepto de Dios dividido. Aunque nuestra mente sigue dividida, la información revelada nos da un concepto de Dios unificado, al fin. El amoroso Padre Celestial, cuyo espíritu mora en sus hijos de la tierra, no es una personalidad dividida, una de justicia y otra de misericordia, ni tampoco se necesita de un mediador para asegurar el favor del Padre o su perdón. De ninguno, de ninguno, ni siquiera de los facilitadores espirituales modernos, no. Es uno, directamente, siempre, directamente. La rectitud divina no está dominada por una estricta justicia retributiva. Vamos, podría ser, bueno, en su momento llegó a pensarse en que Dios seguía la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Dios el Padre trasciende a Dios el juez. Mensaje bastante elevado, que aún hoy está vigente en muchas partes del mundo y que aún hoy está vigente en nuestra inconsciencia, por muy élite de estudiantes de espiritualidad que seamos, respecto de que estamos accediendo a la mayor y más avanzada información espiritual dada nunca en la historia de la humanidad, o al menos en esta civilización. Pero no es baladí para nosotros fijarnos muy bien en esta frase. El Padre trasciende al juez, porque seguimos sintiéndonos culpables, seguimos sintiéndonos malos, culpables y por lo tanto merecedores de castigo. Y como proyectamos la culpa, podemos ver a un Dios juez que trascienda a Dios el Padre. Y no es así, no es así. El concepto más avanzado que tenemos hoy por hoy de Dios, y absoluta verdad, es que Dios es amor por encima de todo. Continúa. Dios no se vuelve nunca iracundo, vengativo ni airado. Bueno, esto ya está muy superado actualmente. Es verdad que la prudencia refrena a menudo su amor, así como la justicia condiciona su misericordia rechazada. Esta es la frase que más necesidad de armonización tiene de este epígrafe. Armonicémosla. Dice, es verdad que la prudencia refrena a menudo su amor. Es verdad que nosotros podemos percibir a veces desde nuestra atalaya microscópica en comprensión intelectual y espiritual, podríamos percibir a veces que la solución que nos ofrece Dios a nuestros problemas no es la mejor y que podía haber sido más amoroso. Es verdad que debido a nuestra confusión y capacidad de comprensión podríamos llegar a la conclusión de que Dios podía haber sido más amoroso para nosotros, pero es precisamente debido a nuestra confusión e incapacidad de comprensión por lo que no nos damos cuenta de que siempre la respuesta de Dios es la mejor para nosotros en lo que importa, que es el que reconozcamos quiénes somos de nuevo y que transitemos esa etapa de aprendizaje y que tengamos las mejores experiencias para poder elegir de la mejor forma en cada nivel en que avancemos. Segunda parte, así como la justicia condiciona su misericordia rechazada, así como el máximo respeto del libre albedrío dimanante del amor infinito que instituyó la dignidad con que fuimos creados,
ese respeto máximo del libre albedrío impide que el padre diga, se acabó soñar y sufrir. Ya está. No lo impide porque sería rebajarnos de esa dignidad. Podemos perfectamente nosotros tomar esa decisión y se corresponde con nuestra dignidad, que es la suya. Esa es la forma de armonizar esta frase que necesitaba armonización. Su amor por la rectitud no puede evitar manifestarse por igual como odio por el pecado. Dice el libro de Urantia, hay dos caras de la moneda en el Padre. Una cara es el amor por la rectitud y otra el odio por el pecado. Bueno, armonicemos. Claro, Dios no odia. Esto sí que hay que entenderlo un poco retórico para armonizarlo. Dios no odia. Es sencillamente que el pecado no existe. Entonces, ni lo odia ni lo deja de odiar. El pecado es un error, no es un mal, ¿de acuerdo? Pero esto va dirigido a personas en una época en donde la creencia en el mal está tan firmemente arraigada que ni siquiera se cuestiona. ¿Cómo? Hay bien y hay mal, y hay buenos y hay malos. Y Dios es bueno, pero hay malos. Bueno, ahora sí que se puede armonizar perfectamente. El Padre no es una personalidad contradictoria. La unidad divina es perfecta. No hay nada que armonizar aquí. En la Trinidad del Paraíso existe unidad absoluta pese a las eternas identidades de los coordinados de Dios. Esto nos lo dice la religión y es una verdad absoluta. 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Son manifestaciones del yo soy. Hay unidad absoluta. Es un solo Dios que se manifiesta en diversas identidades. Dios ama al pecador y odia el pecado. Aquí odia ya aparece en cursiva, porque incluso en aquella época, pues los reveladores dijeron, bueno, os lo decimos como lo entendéis, pero os transitamos a un concepto más avanzado. Aunque se refiere a otra cosa. Esta declaración es filosóficamente cierta. Sí, filosóficamente es cierta. Pero Dios es una personalidad trascendente y las personas tan solo pueden amar y odiar a otras personas. Sí, sí. Necesidad de armonización completa de esta frase. Las personas solo pueden amar y odiar a otras personas. Es lo que sucede falsamente debido a la creencia en el mal. En realidad, lo único que cabe es el amor. Bien. El pecado no es una persona. Por eso está en cursiva, Dios odia el pecado. Claro, no se odia a las cosas. Bueno, sí, al semáforo en rojo a veces se le odia, cosa que debería llamarnos la atención a todos. Bueno, 1000 ejemplos hay. El sistema, odio el sistema. Dios ama al pecador porque es una realidad de personalidad potencialmente eterna. Dios ama al que cree en el mal y por lo tanto no puede sustraerse de esa creencia y por lo tanto se cree pecador. Porque este sujeto, este individuo, es una realidad de personalidad potencialmente eterna, verdad absoluta. Mientras que hacia el pecado, aquí lo explica ya muy bien, Dios no asume ninguna actitud personal, porque el pecado no es una realidad espiritual. ¿Ves? Aquí apunta muy bien Urantia hacia el no dualismo, solo que tiene que hacerlo poquito a poco. El pecado no es una realidad espiritual, claro, el pecado no existe. Entonces, Dios no es que odie el pecado, es que el pecado no existe, con lo cual ni le odia ni le deja odiar, porque no existe. El pecado es
una derivada de la creencia en el mal. Que no nos viene mal oír todo esto porque nosotros estamos muy de acuerdo con bonitas ideas sobre la información espiritual más avanzada de que la creencia en el mal es un error, pero luego seguimos juzgando a los demás y colocándolos como rechazables a unos y como preferibles a otros. Lo seguimos haciendo. Hacia el pecado Dios no asume ninguna actitud personal, porque el pecado no es una realidad espiritual, no es personal. Por lo tanto, solo la justicia de Dios toma conocimiento de su existencia. Frase que precisa armonización. Solo la justicia de Dios toma conocimiento de la existencia del pecado. Es que suena incluso amenazador. Ahora mismo, claramente, las revelaciones modernas nos dirían: solamente se repara en la creencia de los fragmentos del hijo soñador, es decir, de él mismo instanciado en su propia creación ilusoria, falsa, solamente se repara en la creencia en el pecado del hijo soñador, pues en tanto que la mantenga, él mismo no podrá reconocer quién es ni salir de su sueño. Esa sería la armonización. Sí se repara en que hay una creencia falsa, ilusoria en la mente del soñador, sí, pero es falsa, no le da realidad. No hay pecado, no hay mal, es una creencia. El amor de Dios salva al pecador. El amor de Dios convence al creyente en el mal de su error. La ley de Dios destruye el pecado. La naturaleza divina erradica, destierra la creencia en el mal en cuanto se reconoce. En cuanto reconoces tu naturaleza divina, destierras completamente la creencia en el mal. Esta actitud de la naturaleza divina aparentemente cambiaría si el pecador se identificara final y plenamente con el pecado. Vuelve aquí a aparecer una frase que hay que armonizar bastante, en el sentido en el que hemos armonizado algunas frases de los epígrafes 4, la misericordia divina, y 5, el amor de Dios. Bien, leemos otra vez. Esta actitud de la naturaleza divina aparentemente, esta es la clave de la frase, aparentemente, cambiaría si el pecador se identificara final y plenamente con el pecado. Vale, vamos a traducir primero. La actitud del amor de Dios aparentemente podría cambiar si el creyente en el mal finalmente eligiese, porque puede hacerlo, permanecer en el sueño de ilusión, sin adoptar un compromiso firme de tener una actitud proclive al reconocimiento de quién es. Vale. ¿Por qué es aparentemente? Porque incluso en esta época, ya, lógicamente, esto nos lo dijo hasta Maquiventa Melquisedec, no ya Jesús. Ya en esta época, un concepto más avanzado era: Dios ama por igual a todos, incluso a los que creen en el mal y se comprometen erróneamente en un ejercicio de demencia extrema con esa creencia en el mal. El amor de Dios, volvemos a leer. Esta actitud de la naturaleza divina,
el amor de Dios. Aparentemente cambiaría si el pecador se identificara final y plenamente con el pecado, así como esta misma mente mortal puede identificarse plenamente con el ajustador espiritual residente. Ese mortal identificado con el pecado, aquí ya lo va diciendo mejor, identificado. ¿Ves? Si es que hay apuntes de Urantia hacia el no dualismo, todavía no lo puedo expresar claramente. Este mortal identificado con la creencia en el mal se volvería entonces completamente carente de espiritualidad en su naturaleza. Bueno, ahora mismo hay todavía poquita espiritualidad en según qué partes del mundo, ¿eh? Es decir, mucha confusión. Ese mortal identificado con el pecado se volvería entonces completamente carente de espiritualidad en su naturaleza y por tanto personalmente irreal. Claro, fragmentos falsamente creados, fabricados, dice un curso de milagros, en un sueño ilusorio, poblado de contenidos falsos. Esos fragmentos no son reales. Pueden elegir. Son potencialmente reales dado que el Padre considera a toda manifestación vital como su único hijo. Y entonces le dota de personalidad espiritual potencial si lo elige. Claro. Ese mortal identificado con el pecado, repetimos, se volvería entonces completamente carente de espiritualidad en su naturaleza y por tanto personalmente irreal. Y experimentaría eventual extinción del ser. Esta es la frase que crea un chispazo al estudiante de la espiritualidad de los textos modernos, le crea un chispazo, como que la eventual extinción del ser. Bien, hoy por hoy, el único nivel real y actual es el soñador. Sus pensamientos creativos individualizados y personalizados, sus pensamientos creativos individualizados, los del soñador, dentro de su sueño, son irreales. El sueño es falso. A pesar de ello, el Padre los personaliza potencialmente. Y ese fragmento potencialmente espiritual elige eternizarse porque siempre está actuando el libre albedrío, que es una ley derivada del amor infinito. Por eso se puede expresar así y experimentaría eventual extinción del ser. Extinción suena muy fuerte, sencillamente, pues si al final un fragmento ilusorio pues elige no convalidarse, pues no se convalida. No pasa nada porque ahora mismo espiritualmente es irreal. Es potencialmente real, pero es irreal. El que es real es el soñador, instanciado en cada uno de sus fragmentos. Y cada uno de sus fragmentos puede adquirir. Y de hecho, bueno, pues habría que creer que la grandísima mayoría de ellos finalmente, o todos finalmente, porque el amor infinito pues daría infinitas oportunidades y esto sencillamente sería una posibilidad absolutamente improbable que establece el libro de Urantia. Es posible, pero debido al amor infinito, las oportunidades son tantas que en la práctica es absolutamente improbable, es inviable, pero es posible. ¿Por qué? Porque rige el principio de libertad, de libre albedrío, rige. Por eso estamos soñando, porque rige el libre albedrío. Si no rigiese el libre albedrío, Dios no habría creado con amor infinito.
Es complejo, pero de verdad, no hay ningún chirrío. En serio. Bien, la irrealidad, incluso el hecho de que la naturaleza de las criaturas es incompleta, no puede existir eternamente en un universo progresivamente real y crecientemente espiritual. La irrealidad no subsistirá. Claro, el sueño acabará, seguro, eso seguro. Pero el que no se quiera convalidar, le van a obligar. No, 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 es que todo el mundo se va a querer convalidar. Pero entonces no rige el libre albedrío. Claro, a todo el mundo se le darán innumerables, casi infinitas oportunidades de convalidación y tendrá todas las ayudas desplegadas. Y en la práctica todos elegirán convalidarse. Vale, pero el libre albedrío como ley divina al menos establece teóricamente la posibilidad de que alguien elija no convalidarse. Bien. Repetimos y seguimos. La irrealidad, incluso el hecho de que la naturaleza de las criaturas es incompleta, no puede existir eternamente en un universo progresivamente real y crecientemente espiritual. Frente al mundo de la personalidad, desde el punto de vista de la personalidad, Dios se descubre como persona amante. ¿Por qué tenemos capacidad de reconocer el amor de Dios? Por el don de la personalidad. Y porque al establecer la respuesta al sueño, Él preparó una manifestación personal suya para que pudiésemos hacer ese reconocimiento los que no reconocemos nada. Frente al mundo espiritual, es amor personal. Es que hay identidades no personales. Sí, de hecho, Dios tiene manifestaciones no personales. Y no obstante, sigue rigiendo el principio del amor. En la experiencia religiosa es ambas cosas, persona amante y manifestación del amor personal. Ahí se separa sujeto y objeto, para que lo podamos entender. Pero dice, en la experiencia religiosa, el sujeto amante y el objeto amoroso se juntan, y Dios es ambos. Un amante amoroso. El amor identifica la voluntad volitiva de Dios. Esta frase es importantísima. Es la que dice, Dios elige voluntariamente el paradigma del amor como fundamento y esencia de su manifestación. Es voluntad, lo elige. El amor identifica la voluntad volitiva de Dios. Lo que pasa es que es un concepto tan avanzado que no estamos muy preparados para entenderlo. Pero sí, Urantia insiste mucho, no hay nada que Dios no haya querido, porque Dios no está autolimitado. Es autoexistente y un ser autoexistente no está autolimitado. De hecho, fíjate que nos dice de esa forma poética que una vez que detecta, una vez es una forma de expresarlo temporalmente, siempre supo, porque allí es la eternidad, que saldrían diferentes radios de esas infinitas posibilidades de la esfera, diferentes radios, y él se prepara desde siempre para poder dar la mejor respuesta a cada una de esas manifestaciones de la filiación.
con lo cual elige desde siempre poner todos los medios para no solo existir con una esencia de amor infinito, sino desplegar todas las consecuencias de esa esencia. La tendencia universal al amor. Perdón, que me he saltado. La bondad de Dios descansa en el fondo del libre albedrío divino. Esta es otra frase brutal. La bondad es que esta frase además apunta a los conceptos avanzados de esta época. La bondad de Dios descansa en el fondo del libre albedrío divino. El libre albedrío divino contiene la bondad de Dios, porque proviene del amor infinito. Otorgar libertad absoluta al ser creado. La tendencia universal al amor, a mostrar misericordia, a manifestar paciencia y a ministrar el perdón. La bondad de Dios proviene de su volición, de su voluntad, de su elección, de su libre albedrío de tener como esencia el paradigma del amor infinito. Y de ahí se puede deducir, y al revés, observando la tendencia universal al amor, observando la tendencia universal a la misericordia, a manifestar paciencia y a ministrar el perdón, que se pone de relieve incluso en el punto más oscuro del escenario del mundo con una suficiente perspectiva evolutiva, de ahí se deduce que hay una acción correctora de un ser cuya naturaleza es esta. Y esta es la explicación del amor de Dios. Prospector.